Hola, bienvenidos al séptimo capítulo de Kepen TV. Soy Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen y asesor financiero y de seguros. Vamos a hablar de 3 temas, ideas y conversaciones de la semana pasada. Primer tema, me llegó de una cliente una pregunta que me han hecho en el pasado y vamos a retomar el tema. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo una inversión que te da un rendimiento muy atractivo y quiero que lo revises y quiero que me des tu punto de vista. Me mandó los datos, efectivamente se veía un rendimiento muy atractivo y pues empecé a indagar un poquito. En conclusión le dije, mira, cuando te están ofreciendo un rendimiento por encima de la tasa CETE, que habíamos platicado en unos capítulos anteriores, que por cierto el Banco de México sí bajó la tasa otra vez a quedar en 7.50 anual. Entonces cuando te están ofreciendo algo por encima de eso hay un riesgo inherente. Típicamente las empresas de bienes raíces te hacen estrategias ellos para captar dinero, para luego hacer sus proyectos y posteriormente regresarte ese dinero, ¿no? Entonces yo le comentaba a ella que por experiencia existen casos donde ese dinero no se ha recuperado y también existen otros donde sí se ha recuperado. Entonces nomás si estás considerando una inversión así, considera quién es quien va a recibir ese dinero y qué garantías tiene. Considera si es una SOFOM, si es una SAPI, si es una persona, si es una empresa. Considera cómo es el mecanismo legal para recibir ese dinero. Considera qué rendimiento te van a ofrecer. Por lo que yo estoy investigando, más o menos aquí está, en el caso de ella lo que me mandaba eran entre 10 y 20% anuales. Entonces obviamente hay un riesgo inherente. Mi recomendación fue, si ese dinero no tienes inconveniente en perderlo, adelante, apuéstale. Estoy seguro que gente ya invirtió ahí, estoy seguro que gente sí recuperó ese dinero y estoy seguro que en algún punto una empresa como esa o similar a esa no va a poder hacer esos pagos por algún tema de la economía en general que se estanca o un proyecto que les fue mal, ¿no? Entonces no más mucho ojo con eso. Por cierto, salió en las noticias, el dueño de FICREA, quien hoy está viviendo en Estados Unidos, está atravesando, ya finalizando un tema de migratorio para ver si lo deportan de vuelta a México. FICREA fue una empresa que tomó mucho prestado de muchas personas, ofrecía un rendimiento muy atractivo y no lo pudo pagar, ¿no? Entonces entiendo ahorita que son como 6.800 personas que siguen afectadas, que algunos ya recuperaron una parte y algunos pues no han recuperado nada, ¿no? Entonces nomás considera ese punto de vista. Segundo tema, vamos a hablar de la maternidad. También me lo solicitó una cliente, entonces gracias por los que están solicitando temas, nos da mucho de qué hablar. Entonces, si no hemos tocado el tema, créeme que lo vamos a tocar esta semana o en las que siguen. Vamos a hablar específicamente de una póliza de maternidad, hablando de una póliza individual o familiar. No vamos a entrar a la parte colectiva porque ahí son otras condiciones, ¿no? Entonces, es una póliza que tú compraste y tú tienes tus dudas de maternidad. Punto número 1. Para que cubra la maternidad tienen que haber transcurrido 10 meses de que la póliza se compró y se emitió, se le llama, y tienen que haber transcurrido 10 meses para que se pueda cubrir a ese bebé. Es decir, si el bebé nace un día antes de los 10 meses, a las 12 p.m., la póliza no te va a cubrir la maternidad. No es cuando te embarazaste, es cuando nace el bebé. Entonces, mucho ojo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo consideran las aseguradoras una maternidad? Tenemos 3 tipos de siniestros, que es el término técnico: es una enfermedad, un accidente o maternidad. Maternidad obviamente pues no es enfermedad y pues no es accidente en la mayoría de los casos. Entonces en la maternidad te dicen, te voy a entregar una cantidad de dinero fija, vamos a hablar otra vez en la mayoría, habrá ciertas pólizas con condiciones diferentes, pero vamos a generalizar. Te entrego una cantidad fija, se le llama indemnizatorio, te dan más o menos 50,000 pesos, vamos a redondear ahí entre todos, vamos a sacar un promedio, y esos 50,000 pesos te los entregan cuando haya nacido el bebé y te dicen, aquí está, haz con este dinero lo que tú quieras. Entonces, si te gastaste 30 y te entregué 50, pues bien. Si te gastaste 70 y te entregué 50, es tu bronca, ¿no? Entonces, ese es un concepto, ese es el momento que nace él o la bebé. Hay otro concepto que viene antes, que son las complicaciones del embarazo. Es una cláusula que viene en la póliza. Y ahí, ¿qué procede? Oye, no ha nacido el bebé, estoy teniendo complicaciones, estoy teniendo ahí algún tema que quiero ir al hospital o me quiero revisar. Entonces dice la póliza, oye, pues aquí no existe ningún bebé,
tengo esta cobertura de complicaciones de embarazo, pero para que yo te cubra eso me vas a pagar deducible y coaseguro. Entonces nomás revisen eso, y el límite de eso va a ser con la suma asegurada que tienen contratado. Luego hay otro caso que es complicaciones del recién nacido. Ahí es cuando ya nació el bebé, pero desafortunadamente trae algún tema de salud, terapia intensiva o alguna cirugía de emergencia que haya que hacer. Primeramente hay que dar de alta a ese bebé en la póliza, que para eso tenemos 30 días desde que nace. En ese caso pues habría que darlo de alta inmediatamente en el hospital, y ahí te dice, cubro al bebé, nomás que ahora me vas a pagar deducible y coaseguro otra vez sobre la figura del bebé. Me preguntan mucho, oye, si lo quiero tener en Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Me cubren, no me cubren la póliza? Bien importante que te fijes qué tipo de póliza tienes. Para que te cubran en Estados Unidos tiene que ser una póliza internacional, y para que puedas saber si es internacional o no, típicamente se va a pagar en dólares. Tú la vas a pagar en pesos como tal, pero la vas a pagar al tipo de cambio. Es una póliza dolarizada, ¿no? Entonces con eso probablemente te cubren en Estados Unidos el nacimiento. Pregunta cuánto te van a dar, igual es una misma cantidad fija. Otra pregunta que me hacen también, me dicen, oye, ¿qué pasa si van a hacer allá y yo tengo que avisar que tengo un seguro, que no tengo, que es mexicano? Ahí nomás la recomendación es sencilla. Compren los paquetes de maternidad en el hospital que se vayan a atender, ya sea en México o en Estados Unidos, y de preferencia no digan que tienen seguro, porque hay veces que voy a hablar del peor escenario, pero hay veces que cuando el hospital o el doctor sabe que tienes un seguro de gastos médicos, pueden ahí, para querer cobrar un poquito más, sacarte algo que a lo mejor fuera innecesario. No es una mayoría, pero pues habrá, como cualquier industria, hay casos ahí pues que buscan tomar un poquito de ventaja sobre eso, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. También algo importante, cuando nace el bebé, en la mayoría de los casos pues sale todo perfectamente bien, tienen hasta 30 días para darlo de alta en la póliza. Muy importante que no transcurran esos 30 días, porque ahí pueden ya no contártelo como que nació en la póliza, y eso puede tener complicaciones serias en caso de que en los primeros años de su vida tuviera alguna enfermedad que no se le detectó al nacimiento. Se conocen como enfermedades congénitas. Entonces tengan mucho ojo con eso. Los primeros 30 días denlo de alta en la póliza, ¿sale? En la mayoría de las pólizas lo das de alta y no hay que pagarlo, nomás lo das de alta. Ya que llegue la fecha de renovación, ahí es donde ya se hace el pago del bebé. En algunas pólizas, que típicamente las que son un poquito más económicas, en esas sí, en esos 30 días lo das de alta y también haces el pago. Tercer tema. Debatí un poquito si comentarlo o no. En ese debate y en esa introspección me tuve que volver a preguntar qué estamos haciendo aquí, por qué estamos haciendo esto, qué PenTV, la parte de audio, la parte de escrito. Los que leyeron el blog, pues ahí comentaba un poquito que siempre está esa como duda de qué es para cada medio, qué se comparte, qué no se comparte. Y para todo esto, nomás vi el primer capítulo nuevamente y me acordé de lo que comentaba ahí. La intención de esto es compartirles y documentar todo lo que estamos viviendo semana con semana, esas ideas, esas conversaciones con clientes, con amigos, con prospectos, con la almohada, y dentro de eso pues mezclarlo con noticias económicas, noticias financieras, noticias específicas del retiro, que son la especialidad del despacho, ¿no? Este tema lo debatí, pero pues sí lo voy a compartir. Igual quizás este tercer punto sea un poquito más enfocado a mis colegas o personas que están emprendiendo en algo nuevo, y cometí el grave error de delegar una tarea que no debía haber delegado. En su momento no lo capté, pero después de una llamada difícil con mi cliente, caí en cuenta inmediatamente que fue un grave error de mi parte, ¿no? La lección para mí fue en este espíritu de crecimiento y de querer abarcar un poquito más, comunicarme un poquito más con mis clientes, con mis amigos y con la gente en general, para tratar de levantar esta educación financiera en México. Pues también tengo que decir que se cometen errores, y este fue un error que me quisiera poder regresar el tiempo y cambiarlo, ¿no? Pero ya no se puede. Entonces la lección es, si estás emprendiendo algo, ten mucho ojo
hay una línea muy delgada entre cuándo delegar algo y cuándo no delegarlo. Yo siempre he pecado de no saber delegar las cosas, querer en ese perfeccionismo, querer siempre hacerlo yo para que salga perfecto. Y en este mismo proceso de grabar y de producir, me he estado ayudando para soltar esa perfección, porque pues, la perfección nunca llegará. Es algo que me estoy dando cuenta con esto. Y eso me ha soltado un poquito a mí las riendas en qué delego y qué no delego. Y aquí la solté demasiado. Entonces fue una gran lección muy pronto en este proceso. No me gustó, pero me deja mucho aprendizaje. Y pues simplemente se los comparto para que cuando alguien está buscando emprender algo y va medio nuevo en el camino, tengan nomás mucho cuidado. Sí deleguemos, pero tiene que haber una lista de cosas que no se delegan, ¿no? Esa lista yo no la tenía, era como iban veniendo las cosas. Hoy ya la tengo y pues espero que les pueda servir. Muchas gracias por vernos otra semana. Ya saben, nos esperamos la próxima semana. El podcast esta semana ya va a estar en todas las plataformas, entonces ahí también se los compartimos. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Si están en YouTube, píquenle en la campanita y pues muchas gracias.